Criaturas que dominaron la Tierra. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si las criaturas más letales de la historia aún caminaran entre nosotros? Imagina un mundo donde cada paso fuera una lucha por sobrevivir, donde depredadores del tamaño de autobuses cazaran sin piedad y los cielos estuvieran dominados por reptiles alados con garras afiladas. Durante millones de años, antes de que los humanos existieran, la Tierra fue gobernada por monstruos reales, titanes carnívoros, insectos del tamaño de perros y peces capaces de devorar tiburones. Eran los amos absolutos de la naturaleza, y si aún existieran, nuestra especie no tendría oportunidad. En este recorrido, descubrirás a las criaturas más temibles que pisaron nuestro planeta, y por qué deberíamos agradecer que hoy solo existan en fósiles y pesadillas. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 1. Trudon formosus, el pequeño dinosaurio con el corazón de un gigante. No subestimes a este dino de la herida, porque aunque era pequeño, tenía la ferocidad de un depredador mucho mayor. El Trudon formosus, conocido por algunos como el dinosaurio herido, no se parecía al típico monstruo colosal que imaginamos del Mesozoico. Medía apenas 2,4 metros de altura y pesaba cerca de 50 kilos, pero su agilidad y velocidad lo convertían en un cazador sorprendente. Se alimentaba principalmente de pequeños animales, aunque hay teorías que lo describen como un omnívoro, combinando carne con vegetación en su dieta. Su cuerpo ligero lo hacía moverse con destreza, y sus patas largas estaban diseñadas para correr y atrapar presas con rapidez. A pesar de su tamaño, mostraba un temperamento agresivo, muy parecido al del temido Deinonychus, un pariente cercano. Su presencia en el ecosistema no era insignificante, era veloz, inteligente y letal cuando necesitaba serlo. El Trudon nos recuerda que, en el mundo prehistórico, no era el tamaño lo que definía la supervivencia, sino la adaptabilidad y la actitud feroz ante la vida. 2. Megalodón, el rey perdido de las profundidades. Imagina un tiburón tan grande que podía tragarse un auto entero sin inmutarse. Así era el megalodón, el depredador oceánico definitivo. Aunque no fue el ser más grande que habitó la Tierra, sí fue uno de los más temidos. Este monstruo marino, que alcanzaba hasta 18 metros de largo, tenía mandíbulas capaces de ejercer más de 18 toneladas de presión por mordida. Sus dientes, de más de 17 centímetros, eran como cuchillos de cocina diseñados para triturar hueso y carne sin esfuerzo. El megalodón gobernó los océanos hace entre 23 y 3 millones de años, cazando ballenas, tortugas gigantes y hasta otros tiburones. Aunque se cree extinto, las leyendas sobre su supuesta supervivencia en las profundidades aún alimentan la imaginación de muchos. Más que una criatura, fue una fuerza de la naturaleza. Nadie estaba a salvo si cruzaba su camino. En su tiempo, el océano no era un lugar seguro, era el dominio absoluto de una bestia que aún hoy nos hace temblar con solo imaginarla. 3. Argentinosaurus, el coloso que hizo temblar Sudamérica. Su paso era tan pesado que podía hacer vibrar la Tierra a kilómetros de distancia. El Argentinosaurus fue uno de los mayores dinosaurios herbívoros que jamás caminaron sobre nuestro planeta. Este titán del Cretácico alcanzaba longitudes de hasta 35 metros y pesaba más de 70 toneladas, una masa comparable a la de una docena de elefantes africanos. Vivió hace aproximadamente 100 millones de años en lo que hoy es Sudamérica, y su dieta se basaba en enormes cantidades de vegetación de las copas de los árboles. Para sostener su tamaño descomunal, la evolución lo dotó de un cuello extremadamente largo, un sistema digestivo eficiente y una estructura ósea adaptada para resistir su peso colosal. A pesar de su naturaleza pacífica, su tamaño por sí solo era una defensa efectiva. Ningún depredador se atrevía a atacarlo sin arriesgar su vida. El Argentinosaurus fue más que un dinosaurio, fue una maravilla de la ingeniería evolutiva, una criatura que transformó su entorno solo con existir. 4. Patagotitan, el gigante que superó todos los límites. Imagina un ser tan grande que su simple sombra podía cubrir una casa entera. El Patagotitan majorum es considerado uno de los dinosaurios más colosales descubiertos hasta ahora. Con una altura que superaba en varios metros al Argentinosaurus y un peso estimado de 70 toneladas, este herbívoro dominaba los paisajes de la Patagonia hace unos 100 millones de años.
Su descubrimiento en 2014 dejó al mundo científico asombrado por su tamaño descomunal y su excelente estado de preservación. Su piel, gruesa como una armadura natural, lo protegía de los depredadores más feroces, y su cuello largo le permitía alimentarse de vegetación inaccesible para otras especies. A pesar de no ser carnívoro, su presencia imponía respeto y temor. Era tan enorme que incluso los depredadores más grandes lo evitaban, sabiendo que un solo pisotón podría significar la muerte. El Patagotitan no solo fue una maravilla de la evolución, sino una prueba viviente de que la naturaleza no conoce límites cuando se trata de crear gigantes. 5. Tarbosaurus, el tirano asiático del Cretácico. Donde rugía el Tarbosaurus, el silencio se apoderaba de los bosques de Asia. Este imponente depredador vivió hace aproximadamente 70 millones de años en lo que hoy es Mongolia y otras partes de Asia. Aunque muchas veces es opacado por su primo norteamericano, el Tyrannosaurus Rex, el Tarbosaurus bataar era igualmente aterrador. Medía cerca de 12 metros de largo y podía pesar más de 5 toneladas. Su mandíbula estaba equipada con más de 60 dientes afilados como cuchillas, y su agilidad lo convertía en un cazador formidable. A diferencia del T-Rex, el Tarbosaurus tenía un cráneo más estrecho y una constitución más ligera, lo que sugiere una caza más precisa y veloz. Aunque no tan popular en la cultura pop, dominó su ecosistema como el principal depredador de su época. Si hubiera coexistido con el T-Rex, el enfrentamiento habría sido titánico. 6. Alicorus, el depredador fantasmal del Jurásico. Se movía como una sombra letal entre las aguas y bosques del Jurásico. El Alicorus fue un impresionante carnívoro de 12 metros de longitud, cuya complexión ligera y diseño aerodinámico lo convertían en un asesino silencioso y veloz. Aunque pesaba solo unas 2 toneladas, su velocidad y agilidad eran comparables a las de un gran felino moderno. Su cuerpo estaba diseñado para la caza eficiente, tenía cavidades en la espalda que aligeraban su estructura ósea, facilitando movimientos rápidos y ataques repentinos. Una de sus tácticas más letales era el ataque ascendente, alzaba su fuerte brazo superior en un movimiento curvo, muy parecido al zarpazo mortal de un tigre. Se cree que usaba esta técnica especialmente en ambientes acuáticos, golpeando con precisión a sus presas. Sus dientes afilados y mandíbulas poderosas le aseguraban que nada escapara una vez atrapado. El Alicorus fue una criatura fascinante, una mezcla entre elegancia, técnica y brutalidad. En un ecosistema repleto de monstruos colosales, él reinó gracias a la astucia y el movimiento silencioso. 7. Giganotosaurus, el coloso que desafió al T-Rex. Más grande que el T-Rex y con un hambre imparable, el Giganotosaurus fue el titán olvidado de Sudamérica. Este carnívoro gigantesco vivió hace unos 98 millones de años y alcanzaba longitudes de hasta 13 metros, con un peso estimado de 8 toneladas. Era más largo y más pesado que el famoso Tyrannosaurus Rex, pero no tan robusto. Su cráneo, largo y estrecho, estaba equipado con dientes afilados diseñados para cortar carne en lugar de aplastar huesos. Mientras el T-Rex tenía una mordida capaz de triturar lo que fuera, el Giganotosaurus confiaba en su tamaño y estrategia en manada para derribar incluso a los saurópodos más grandes. Aunque nunca coexistieron, imaginar una batalla entre ambos despierta escalofríos, fuerza bruta contra velocidad cortante. Perteneciente al linaje de los carcharodontosaurios, compartía características con otros depredadores extremos de su época. El Giganotosaurus fue un coloso que, aunque eclipsado por el T-Rex en fama, merece un lugar en el panteón de los grandes depredadores prehistóricos. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 8. Carcharodontosaurus, el tiburón de tierra firme. Sus dientes eran cuchillas, y su inteligencia, una amenaza aún mayor que su tamaño. El Carcharodontosaurus vivió en el norte de África hace más de 100 millones de años, dominando un ecosistema tan despiadado como él mismo. Alcanzaba los 13 metros de longitud y pesaba hasta 7 toneladas, compitiendo directamente con otros gigantes de su época. Su nombre significa lagarto con dientes de tiburón, y no es casualidad, sus mandíbulas estaban armadas con dientes dentados y curvados, ideales para desgarrar carne. Pero lo que realmente diferenciaba al Carcharodontosaurus era su cerebro. Estudios sugieren que tenía un encéfalo más desarrollado que otros terópodos,
lo que le otorgaba mayor agilidad mental, posiblemente incluso cierto grado de emoción. Este cazador solía enfrentarse a presas más grandes que él, y rara vez fallaba. La tragedia es que sus primeros fósiles fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial, y no se recuperaron restos nuevos hasta finales del siglo XX. Una bestia casi borrada de la historia, pero cuyo legado resurge como uno de los depredadores más aterradores que jamás existieron. 9. Utahraptor, el raptor que hacía temblar la tierra. Si el velociraptor te parecía peligroso, prepárate para conocer a su primo gigantesco y letal. El Utahraptor es el mayor raptor conocido hasta la fecha, una auténtica máquina de cazar del Cretácico temprano. Medía hasta 7 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, combinando el cerebro astuto de un velociraptor con el tamaño de un coche. Equipado con una garra curva de más de 30 centímetros en cada pata trasera, podía desgarrar a sus presas con un solo salto. Vivía en lo que hoy es Utah, Estados Unidos, y cazaba en manada, lo que le permitía derribar incluso a dinosaurios mucho más grandes. Su agilidad y coordinación lo convertían en una amenaza constante, y sus estrategias de caza sugieren un alto grado de inteligencia para su época. Aunque rara vez aparece en películas, el Utahraptor merece un lugar privilegiado en el imaginario popular. Era el terror silencioso de su era, sigiloso, veloz, letal y sorprendentemente inteligente. Un verdadero asesino prehistórico. 10. Majungasaurus, el caníbal del Cretácico. Cuando el hambre apretaba, el Majungasaurus no dudaba en devorar a su propia especie. Este depredador temido vivió en Madagascar hace unos 70 millones de años, y lo que lo hace verdaderamente único es su comportamiento caníbal confirmado. Restos fósiles muestran marcas de dientes en huesos de Majungasaurus que coinciden con su propia dentadura, lo que indica que este dinosaurio no tenía reparos en comerse a sus congéneres. Medía alrededor de 6 metros y pesaba cerca de 1 tonelada, con un cráneo robusto y dientes curvos diseñados para desgarrar carne. Su constitución ósea era extremadamente fuerte, adaptada para soportar combates intensos con otros depredadores, posiblemente de su misma especie. No era el más grande ni el más veloz, pero su ferocidad lo convirtió en una figura dominante dentro de su ecosistema. La desesperación o la competencia lo llevaron al canibalismo, un rasgo tan perturbador como fascinante. El Majungasaurus no solo cazaba, también devoraba a sus rivales. Una criatura que representa la brutalidad más cruda de la supervivencia prehistórica. 11. Mapusaurus, el cazador en manada. Cuando varios gigantes se unen para cazar, ni el más colosal herbívoro está a salvo. El Mapusaurus, pariente cercano del Giganotosaurus, fue uno de los depredadores más grandes del hemisferio sur, alcanzando hasta 12 metros de longitud y 5 toneladas de peso. Lo que lo hacía especialmente temible no era solo su tamaño, sino su comportamiento social. A diferencia de muchos otros terópodos, el Mapusaurus cazaba en grupos, lo que le permitía enfrentar presas tan colosales como el Argentinosaurus. Fósiles hallados en conjunto sugieren que estos carnívoros formaban manadas organizadas, una estrategia que aumentaba sus posibilidades de éxito y los convertía en depredadores de élite. Su cráneo alargado y sus dientes afilados como cuchillas estaban diseñados para cortar carne en lugar de triturarla, permitiéndoles causar heridas letales rápidamente. La fuerza del Mapusaurus no estaba solo en su tamaño, sino en la coordinación con sus pares. Era un ejemplo perfecto de que la cooperación también puede reinar entre los carnívoros. Una manada de Mapusaurus era el terror definitivo del Cretácico argentino. 12. Cryoloposaurus, el emperador congelado de la Antártida. Donde el hielo reina, solo los más resistentes pueden cazar y sobrevivir. El Cryoloposaurus fue el primer dinosaurio descubierto en la Antártida y uno de los más enigmáticos del Jurásico temprano. Con unos 6 metros de largo y una cresta curvada sobre su cabeza, este depredador destaca tanto por su apariencia como por su lugar de residencia. La peculiar cresta podría haber servido como un distintivo de especie o un atractivo para el cortejo, aunque su función exacta sigue siendo un misterio. Más allá de su aspecto, lo más fascinante era su capacidad de adaptación a un ambiente frío y extremo, donde pocos saurios podían sobrevivir. Era un carnívoro ágil, con dientes dentados y una estructura ligera que le permitía moverse con rapidez y cazar con eficacia en un entorno hostil. El Cryoloposaurus fue una muestra de la resiliencia evolutiva, un predador que prosperó donde otros perecerían.
En medio de la nieve y el silencio, él fue el rey indiscutible de la Antártida prehistórica. 13. Baryonyx, el asesino de las aguas. Donde fluye el río, acecha el Baryonyx con su garra mortal y su dieta especializada. Este inusual dinosaurio del Cretácico fue uno de los primeros terópodos conocidos por haberse adaptado a una dieta principalmente piscívora. Con más de 9 metros de longitud, una mandíbula alargada como la de un cocodrilo y una garra curva de 30 centímetros en cada mano, el Baryonyx valkeri era un cazador perfecto para ambientes acuáticos. Sus dientes cónicos, ideales para sujetar peces resbaladizos, y su hocico estrecho le permitían zambullirse y atrapar presas en lagos y ríos. A pesar de no ser tan famoso como otros depredadores, su aparición en documentales y películas como Jurassic World, Fallen Kingdom ha despertado el interés del público. Era preciso, rápido y sorprendentemente eficiente, recordándonos que no todos los cazadores necesitan fuerza bruta, algunos dominan con técnica y especialización. El Baryonyx fue la pesadilla de los ríos prehistóricos, un carnívoro elegante y letal que reinaba en el agua tanto como otros en tierra firme. 14. Troodon, el cerebro del Cretácico. Cuando la inteligencia supera a la fuerza, nace un verdadero estratega de la prehistoria. El Troodon formosus fue uno de los dinosaurios más pequeños del Cretácico, con apenas 2 metros de largo y unos pocos kilos de peso. Sin embargo, lo que lo hacía realmente extraordinario era su capacidad cognitiva. Su relación entre tamaño cerebral y corporal era una de las más altas entre los dinosaurios, similar a la de las aves actuales. Esta inteligencia lo dotaba de habilidades únicas, caza coordinada, adaptación ambiental y posiblemente comportamientos sociales complejos. Sus ojos grandes indican una excelente visión nocturna, lo que sugiere que también era un cazador bajo la luz de la luna. En lugar de usar la fuerza bruta, el Troodon usaba su mente para sobrevivir. Cada movimiento era calculado, cada caza, una estrategia. En un mundo donde los gigantes reinaban, él fue la excepción brillante, pequeño, ágil, astuto y mortal. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.